¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la escena secreta, itinerarios de la lectura de Michel de Certeau. Este programa es parte y es iniciativa del área de estudios de la historicidad de 17 Instituto de Estudios Críticos. Mi nombre es Andrés Gordillo y hoy tengo el gusto de entrevistar a mi amiga y colega Christine Cibaja, con quien conversaremos acerca de uno de los capítulos que constituyen este libro, que es la fábula mística, siglos XVI a XVIII, publicado por primera vez en francés en 1982. Como saben y como quizá hayan visto en otros programas, y si no les cuento, este esfuerzo está realmente orientado hacia la reunión de comentarios, a la reunión de experiencias de lectura de diferente orden, ¿no? Ha estado mucha gente de diferentes itinerarios, etcétera, de la obra de Michel de Certeau, quien en 2025 cumple 100 años de haber nacido. Este pensador Certeau falleció en 1986. Y pues nos interesa dar cuenta de tipo de impresiones, resonancias, maneras de apropiación de su amplio itinerario textual. Entonces, Cristín, por favor, cuéntanos quién eres, algo de tu propio itinerario, etcétera, para que te conozcamos y te conozcan quienes nos ven. Sí, bueno, gracias Andrés. Pues me dedico a la práctica analítica, podría decir cierto psicoanálisis Sí. particular, que tampoco sé cuál es, pero como que se va construyendo. Y sí, pues trabajo en la clínica privada y soy docente también en una universidad, específicamente en una escuela de psicología. Ok, ¿y ahora qué haces además de eso? Además de eso, estoy en una maestría, Ajá. justamente en 17, la maestría en teoría crítica, y estoy en el punto del trabajo de investigación, entonces estoy un poco entrando en esta parte de la escritura, lo transmedial, eh, y particularmente los cruces que existen también con estos desbordes, las locuras y estos restos que exceden, que justamente tiene algo que ver con el que hoy está aquí, podría decir. Es verdad. Cuando estaba haciendo la lista de personas para invitar, El eh, reclutamiento. el reclutamiento, me di cuenta de algo. Lo primero es que, como lo mencioné en algún otro programa, que al principio yo pensaba invitar a lectoras y lectores por libro. Luego me di cuenta que sería más consecuente hablar de o entrevistar a partir de las lecturas, porque estos libros siempre están compuestos de cierto por ensayos que en su momento fueron publicados en otros lados, son realmente como compilación. Y me daba cuenta que era más interesante ir entrevistando siguiendo esa lógica. Entonces, cuando estaba revisando este libro de la fábula mística que tiene diferentes partes y en fin, eh, hay uno que es la primera parte de cuatro que constituye este libro, que se llama Un lugar para perderse, y particularmente me interesa el capítulo uno, que se titula El monasterio y la plaza, locuras de la multitud. Entonces, cuando me empezaste a contar que estabas en esta investigación acerca de la locura, para decirlo en términos generales, y particularmente siguiendo algunas de tus reflexiones que habías hecho antes con Antonin Artaud y de sus experiencias distintas de producción en diferentes momentos, etcétera, pensé que podría ser más bien convocante entrevistarte acerca de este capítulo que ahora contextualizaré rápidamente,
para que quienes nos escuchan y ven sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de El monasterio y la plaza, locuras de la multitud. A ver, este libro, dicho de una manera rápida, como decía, se publicó en 82 y es una serie de ensayos que Michel de Certeau escribió durante diferentes momentos de su itinerario de pensamiento y que los reunió aquí en este libro y en un volumen 2 que existe en francés, en inglés y está pronto a salir en castellano. Entonces lo que a Michel de Certeau le interesa particularmente es la mística como la aparición o digamos la emergencia de una experiencia muy específica que él rastrea o él rastreó en Europa, particularmente el siglo XVII, 1600. Una experiencia que tenía que ver con dejar de hallar en la voz, en la experiencia de la voz, eh, que era la tecnología de la comunicación de aquel momento, la presencia o el ser de las cosas. Todo esto derivado de la emergencia de la modernidad al mismo tiempo, en distinción a la Edad Media. Dos mundos distintos. Entonces él se da cuenta que la mística es una experiencia discursiva del habla que está básicamente ocupada por un extravío del lugar donde se vivía la experiencia espiritual, que eran las iglesias, y entonces los místicos no pueden hallarse ahí, tienen que salir a la experiencia precisamente, y se dan cuenta que donde estaba la voz y donde estaba el ser antes ya no está, y entonces escriben un indecible, que sería eso que se fue, que es, o que se ocultó, como dice él, que es Dios, el Dios cristiano. No obstante, la mística no es propia a esta época. Es decir, la mística, hay mucha mística, ¿no? Y se puede entender de muchas maneras. A él le interesa este siglo. No obstante, se da cuenta que hay que, de algún modo, como trabajo de historia que hace, de algún modo irse a una herencia, a una tradición. Esa tradición y esa herencia pues no está dada, digamos, en principio, sino que hay que irla a reconstruir, hay que irla a inventar, hay que irla a producir. Y allí es donde se sitúa este ensayo del que vamos a hablar. Este ensayo del monasterio y la plaza, locuras de la multitud, se sitúa en el siglo IV después de Cristo. O sea, muchos años antes, en otro mundo, tanto del siglo XVII como del nuestro. Yo no puedo imaginar el siglo IV, o sí, pero bueno, una locura, en efecto. Y ahí nos situamos. Entonces, lo que hace este ensayo es situarnos en una de las que podrían llegar a ser esta herencia. Esta herencia, como se trata de mística y se trata de una posición crítica de historiografía, no es un continuum, no puede ser una línea temporal, es más bien una atención a pedacitos, fragmentos de la traza, de la escritura, de la experiencia, de lo que hay, de lo que queda, de lo que podemos asociar como mística. Dicho este contexto así general, Cristín, algo que me interesa preguntarte, serán dos preguntas en uno. La primera es si en tu formación, en tu itinerario, habías escuchado algo de Michel Certeau, que nos cuentes cómo llegas, cómo recibes tú ese nombre, esa obra, o ese texto, lo que sea. Y después, ¿qué sentiste tú? ¿Cuál fue tu experiencia de lectura de este capítulo en particular? Ok. Puntualmente no me había acercado antes a Certó, o sea, en mi formación no. Ahora en esta parte de formación sí. Y llego justamente por contagio, justamente porque
pues sí, por esto como que de alguna manera hemos conversado antes que yo tengo cierta, no sé si es esta la palabra, pero es como cierta fascinación por las locuras, eh, que como bien lo dijo Andrés, ya había trabajado antes, tal vez, o me había acercado un poco antes a ciertas locuras, como por ejemplo la de Antonin Artaud, eh, y también en los últimos tiempos Nijinsky, que tal vez ahora pueda hacer como algún enlace que me resonó en el trayecto del texto. Y en general me interesan las locuras, más allá de una etiqueta o de un diagnóstico, me gusta más y me seduce más pensar en las locuras. Ujú, Entonces, creo que podría decir que vengo como muy desde esta extrañeza, que un poco hablaron en el capítulo con Carmen y Elena, que hay como una extrañeza. Yo vengo un poco desde ahí, pero podría también decir que es como, para mí fue como una serendipia, ujú, ¿verdad? Encontrar este hallazgo, este texto que en realidad eh, este en particular es cortito, yo no me he leído todo el libro, pero creo que con el texto cortito fue suficiente. O sea, las sensaciones, para ir respondiendo a la segunda pregunta, número uno fue, sí, cómo leer algo que del todo, ya por el mismo género de la historia, lo siento ajeno. Y por otro lado, también como desde un lugar de, justo se me viene a la cabeza una frase de este psicoanalista francés Jean Alouche, que decía dejarse enseñar por la locura. ujú, O sea, un poco más de el saber o cierto saber que intenta acercarse viene más de las locuras que de una teoría en sí. Y yo creo que yo me suscribo también a eso. Creo que ujú. de alguna manera disfruto más verlo como la experiencia de la locura y lo que puede recogerse de ella que pensar como en la teoría y como una cuestión mucho más rígida. Entonces, creo que intenté acercarme desde ese lugar, pero sí como muy también con reservas, en el sentido que no tenía referencia alguna de los textos de sector. Entonces fue como interesante, en algunos puntos me parecía cierta densidad, pero por otro lado también, que lo comentábamos en algún punto, tiene una cosa muy particular de como de hacer ciertos injertos en el texto, o sea, de lo que él escribe frente a la historia que está trazando ahí, y a mí en algún modo eso también generaba cierta cosa, porque a veces yo quería situar quién estaba hablando ahí, y entonces eran pasajes como muy sutiles que yo tenía que volver a releer para situar si era la historia o la historia que él cuenta de la historia, ¿verdad? Un poco desde él como autor. Eso me parece interesante y por otro lado, ya un poco más, sigue siendo personal, pero un poco más personal, eh, justo ayer tuve una experiencia muy loca porque soñé, justo hoy tenemos este encuentro y soñé que estaba como en un lugar encerrado, yo podría decir que era como una institución y yo tenía mi libreta de notas porque además, mientras yo leía, decía, esto es demasiado, o sea, habían como muchos fragmentos que me parecen interesantes y yo tenía que hacer notas y lo que pensaba es, si no me voy a desbordar, ¿verdad? O sea, como que necesito un poco ahí de recorte porque si no me desbordo, entonces en este sueño fue muy curioso porque yo me veo sentada así como en una silla y con mis notas y me dicen, no puedo hablar de esto. Y el tema justamente era la locura. Entonces hoy cuando me desperté, tuve esta sensación extraña y en realidad lo asocié justamente con esta cosa, que no sé si coincide, pero como esta sensación que hay alrededor de estos temas, ¿verdad? Como de censura, como de que hay que hablarlo en voz baja. Y también se me vino a la cabeza
cuando doy clases en la universidad, hay un curso en particular que yo adrede le dedico una clase que no está en el programa, pero yo la hice justamente para darle lugar al tema de la locura. Lo hice porque es una clase donde el tema es pacientes institucionalizados. Entonces, un poco para entrar ahí, propongo hablar sobre locura. Entonces, lo digo nada más rápidamente porque siempre que entramos a esta clase, cuando les digo a los estudiantes que hablemos al respecto, hay como un silencio, incluso dicen algunas personas como que les da un poco susto pensar en verse atendiendo población desde este lugar de la institución, un poco más desbordados o desbordadas. Y entonces un poco eso, ¿verdad? O sea, no fue azaroso este sueño y este contenido, ¿verdad? Que apareció. Y obviamente lo que está detrás que yo, pues a viva voz podría decir que sí, como que me suena esto, ¿verdad? Este lugar de la censura. Y que en muchos casos yo también me he visto en alguna medida en algunos espacios, otros, un poco en esta censura de recortemos esto porque aquí, ¿verdad? No se puede hablar de eso. Entonces, bueno, me pareció muy interesante que esto pasara y además algo que en el texto venía como el programa del texto era esta frase, si alguno quiere hacerse sabio, que se vuelva loco. Mm. ¿Cómo la piensas? Esa... Eh, pues creo que tal vez es como no desde este lugar de enmendar, curar, recortarla en el sentido violento, sino más bien como acogerla y jugar y escuchar estas locuras, ¿verdad? Como muy al lado, como, Mm, ¿verdad? No pensado como desde quién puede hacer algo con esa locura y como por qué, o sea, porque yo querría mm, decirle a la loca, el personaje este, que tiene que salir de ahí y estar en comunidad con las otras mujeres, por ejemplo. mm, O sea, más como de este lugar de cierta horizontalidad donde se acoge la locura, se convive con ella eh, y se aprende un poco de esa experiencia. creo que sería buena idea que nos cuentes esta distinción que hace el ensayo entre el monasterio y la plaza pública, en el sentido de que son dos casos en los que en la antigüedad eh, son dos, digamos, dos instituciones, una el monasterio, otro el espacio público, de aquel momento, que es otra cosa hoy, y cómo hay dos figuras, ¿no? Por una Sí, los parte, personajes. sí, ¿no? Hay como dos personajes. Y que es interesante porque una es la idiota. ¿Nos cuentas un poco acerca de esa historia y qué sucede para ir siguiendo? Sí, a ver, como yo la leí, Sí, sí, sí. ¿verdad? Mi interpretación, bueno, no mi interpretación, mi descripción o lo que Ajá. recuerdo un poco de este personaje. Justamente entendí que estaban en un convento, como unas 400 mujeres o más, y ella en particular, en realidad, en el texto viene el término sale, que significa idiota, justamente ella un poco la describen en la escena que ella está en una cocina. Mm, Entonces, en esta cocina, donde está el desecho, ¿verdad? Como una caracterización muy interesante, donde está el desecho, incluso eh, hay en algún punto del texto suena el sobrenombre o el apodo como la esponja. mm, Y además hace referencia a las migajas. Además es muy curioso porque dicen, las demás mujeres están en la mesa comiendo en comunidad y la idiota se alimenta de las migajas, ¿verdad? Del desecho, del mm, resto. mm, Y entonces es interesante porque pues el relato lleva a otro personaje, que aunque podríamos decir que de alguna manera la idiota es, digamos que el principal,
este otro personaje viene a mostrar algo también interesante de cómo circula la locura o cómo emerge la locura en este espacio, que es el monasterio, justamente, como decías. Eh, y pensando el monasterio como este lugar muy normado, donde se intenta un poco la lógica hacia el orden. Y hay otra escena donde lo que entendiera que había un ángel que le dice a este otro personaje que se llama Piteru, creo que es, le dice, ajá, eh, que hay alguien mejor que él. Y que él como que se partía la cabeza pensando en lo externo, en la ciudad y no sé qué cosas, y había alguien mejor que él, y que además le había entregado el corazón a Dios, algo así, fue lo que le dijo este ángel. Entonces este Pitero se viene, sale, de hecho Certo dice, como este texto es como un texto que remarca mucho entradas y salidas y pone énfasis en esto de las salidas. Entonces, este Piterum sale de su lugar usual y se va a este monasterio, al convento. Cuando él entra al convento, le dice a las otras mujeres, busca a la idiota, y en realidad lo que le dice el ángel es, busque a la mujer con el trapo en la cabeza. No la nombra como la idiota, le da esa característica, digamos, física. Entonces, cuando él llega al convento, ve a un montón de mujeres, pero no ve a la mujer con el pañuelo en la cabeza. Y él pide que la traigan. Y ahí hay otra salida, la saca de la cocina. Mm. O sea, este lugar de la cocina, en el caso de ella, era ese adentro, como su espacio, y él la saca. Entonces, cuando la traen, pues todas las demás mujeres lo pueden entender como este tipo, pues con cierta autoridad, está buscando a la idiota. Que además, ellas también la ven como el desecho, como la insultan, después le confesaron luego que la habían golpeado, y pues cuando viene, este personaje le dice que lo bendiga. Y aquí me parece muy interesante, donde la idiota le dice, no, Señor, bendíceme a mí. Y yo creo que ahí ya, para mí fue como muy revelador este lugar de el no lugar de la locura. O sea, como este otro me quiere inscribir o me quiere, pues sí, nombrar. Él de alguna manera decía como que era la madre espiritual, una cosa así, madre, padre, y después digo la madre espiritual, y ella, la idiota, dice como, le da la vuelta, se desmarca más bien de ese lugar de que alguien más la está nombrando. Entonces ahí, en esa escena, a mí particularmente me parece que es donde ella no quiere ese lugar, ese, más bien como que intenta seguir en su no lugar, este no lugar de la locura, de exceso y todo esto. Eh, y entonces es muy interesante porque cuando este personaje se va, el texto un poco, un fragmento dice, un par de días después, porque además las hermanas del convento empiezan a cambiar su posición frente a la idiota, y un poco de alabanzas, halagos, mejores tratos. Ahora sí merecía mejores tratos después de que este personaje vino a desplegar todo este cambio, ¿verdad? De lugar. Y ella, lo que dice el texto es, desaparece. Sale y nadie sabe qué se hizo, ¿verdad? En este intento por darle otro lugar, donde ella no se ubica como en este ideal del yo o como la ve en un otro, sale de la escena y desaparece. Entonces, ese primer personaje de ella en particular me parece muy interesante en esta tensión que hay como de
ubicarla, nombrarla, y ella en realidad el texto dice que está como en una nada, en un no hablar, y que lo que intentaban era acercarse para, pues, de alguna manera tomar un poco de su saber, y pues ella no decía nada, ¿verdad? Estaba como en este lugar de la experiencia misma de la locura, sin devolverle algo al otro más que habitar esa locura. Ujú. Me llama la atención este espacio en la cocina porque te cuento, a Michel de Certeau le interesaba la cocina, vaya, como espacio de historia de la cultura. Para él ahí estaría uno de los puntos de ebullición de las diferentes expresiones que se dan eh, pues en las maneras de apropiarse del mundo, en las maneras de establecer las transformaciones materiales de lo sensible, etcétera. Pero bueno, esa es solo una nota. Lo que me interesa es que esta figura, la del idiota, pareciera entonces que cuando empieza a tener un espacio denominado o una nominación espacial, no sé, es cuando decide, sabrá Dios qué, pero se sale y se pierde. Se pierde. Hacia afuera. Sí. Me interesa eso porque entonces pareciera que hay algo de la nominación que no estaría en condiciones de establecer una localización para ella, para ese personaje. O sea, en vez de que pueda entonces reconocerse como parte del cuerpo religioso que estaba en ese entonces, lo que hace es salir. Sí. Como si la palabra no pudiera, a ver, como si a la palabra le excediera algo y es ese excedente de la palabra hacia donde esta idiota se siente más bien atraída, ¿no? ¿Cómo piensas eso en términos de la locura, en el sentido de que, o sea, la locura en el sentido de este ensayo, ¿no? Como ahí donde el nombre o la lengua llega a un límite y ese límite no puede abarcarlo, o sea, es signo de que no se puede abarcar todo y quizá haya quienes en condiciones determinadas esa nominación más bien las constriñe, las obtura. Eso es interesante, ¿no? Como a propósito de lo que mencionabas de tu clase que das, porque, claro, el tema era, ¿qué es? Si pacientes en instituciones. Institucionalizados. ¿Qué tal los que no son institucionalizados y no son pacientes en consecuencia, ¿no? Claro. Me llama la atención eso. Sí, yo hacía como una asociación con este goce místico, ¿verdad? Como ese exceso. Eh, Creo que Sertó lo dice como en el lenguaje, y Lacan lo plantea como en el cuerpo. Eh, y justo es interesante porque también la misma escena, pero distinta, pasa con el otro personaje, que es es nominado, o bueno, antes de que lo quieran ubicar en otro lugar, como el loco. Pero el loco, y tiene otro sobrenombre, que es el caballo. Y que justamente el caballo es como este espacio público, también de desechos, de trinas, ¿verdad? Eran baños públicos donde estaba justamente como más abierto, porque es interesante justo en este contraste de la cocina frente a la plaza, la cocina como una adentro y la plaza como una afuera, también de cierta circulación. Este otro personaje, pues lo que decía era como que dormía ahí en las bancas de este espacio, y
la historia un poco de este otro personaje es que fue también una figura religiosa, no me acuerdo el nombre, pero como un monje, y en su locura, un poco lo que hace es no querer ser más monje, se quita sus vestiduras y cuando va al monasterio lo que va es a hacer alguna transgresión al espacio, Ujú, ¿verdad? Y entonces era interesante porque se ponía, incluso como que el relato es hasta en Jueves Santo, comía carne, porque él lo que tenía era un no Dios, un ujú, no Dios. Eh, y por eso aquí viene otro personaje, ¿verdad? Así como está este otro con la idiota que viene a mostrar algo, también en la escena de este otro personaje, el caballo o el loco, hay otro personaje que se dice ahí en el texto que es como un anciano, que lo viene como a sacar de su transgresión y como llevarlo al palacio de alguien más, porque para él era como un tesoro y le veía como, no sé, no lo dijo exactamente una divinidad, pero digamos que pensándolo en esa época pensaría algo así como que algo de eso podría haber visto. Y también él otra vez se marca la salida, o sea, lo saca de este lugar, que además la plaza también me parece, yo creo que haciendo el contraste, si el monasterio es este lugar normado, de orden y tal, la plaza más bien es este lugar de acontecimiento, de desborde, el texto habla mucho de la multitud, ujú, ¿verdad? Y lo saca de ahí. Y entonces lo lleva a este palacio, yo qué sé qué implica esto, pero lo curioso de esa salida y de esa entrada a este otro espacio cerrado es que al final el caballo eh, amanece muerto en la habitación en la que estaba. ujú, Entonces, otra vez, me parece a mí, en esto que decía de la nominación, es quedar atrapado en algo que en la propia experiencia de la locura no está, ujú, es un no lugar, ¿verdad? Y otra vez es como ese exceso encerrado, ¿verdad? ¿Y qué hacer con eso? ujú. Eso me parece como bien interesante, como pensado desde esa época, pero siempre hasta que respiro profundo porque es como si lo trasladamos a la actualidad, existe. O sea, yo pienso como probablemente todos y todas, ¿verdad? Adentro o afuera llevamos un monasterio y una plaza, Mm, ¿verdad? Lugares donde nos sentimos completamente atrapados y lugares donde sentimos que nos podemos desbordar. ujú. Sí, interesante. El ensayo que estamos comentando, digamos que salió bajo esta forma, ¿no? En el libro en 1982. Es interesante pensarlo en la propia contexto, voy a llamarlo así, de histórico de Michel Certeau, donde la pregunta acerca de la nominación, en el sentido de la manera en la que vamos a hacer un salto cuántico, la manera en que socialmente en los 70s y inicios de los 80s se establecen dinámicas de identificación, ya no son necesariamente las promulgadas por el Estado en el siglo XIX, inicios del XX, sino son las del consumo. Es decir, tú eres alguien, tú eres Cristina, en tanto que puedes decirme cuáles son los modos de tu consumo. Tú eres el relato de tu ser consumidor. Eso es lo que te da un valor social.
Si tú me cuentas que consumes en determinados espacios en la Ciudad de México y no en otros, yo voy a poder establecer una relación contigo a partir de tu identidad. Y pareciera que eso reduce la experiencia mía y la experiencia tuya respecto a tu propia forma de ser. De modo que en los 70s y 80s que está empezando también el mundo informático, que no tiene que ver con el mundo informático de hoy, que es una locura, es así, o esa no, no sé, pero Con las con las dos, eh, es importante hacerse la pregunta de cómo se puede establecer una relación con ese afuera o con ese excedente respecto del cual uno no puede reducirse únicamente a la nominación que tenemos por consumir. En ese sentido, me llama la atención que te hayas concentrado en los adentros y el afuera, que está analizado en este ensayo y en estas narraciones, que es interesante porque luego, o sea, como se pueden leer de mil formas, pues no pasa nada, ¿no? Pero me interesa mucho que no necesitas el contexto más allá de dos, tres elementos para entender la problemática del texto, ¿no? Que es precisamente cómo se lidia con el afuera al interior de las sociedades, bueno, en este caso de esos mundos, ¿no? Lejanos. En ese sentido, me llama la atención, Cristín, eh, que podamos reflexionar de esta frase que dice, solo hay ausencia para, que, para el que permanece allí. Solo hay ausencia para aquel que pertenece allí. Lo digo porque pareciera entonces que el orden de las cosas en el siglo cuarto, cuando está en un lugar, se da cuenta de que hay una ausencia. El lugar denomina, o no, el lugar expresa una ausencia, de modo que hay que moverse constantemente, hay que perderse precisamente. ¿Para qué? No sabemos si algún día llegue una presencia o algo así, pero es interesante porque parece que el lugar o el espacio el lugar de la ausencia. es un lugar de algo que no está, que es algo súper... Ajeno, ajeno, decía un poco el texto. Ujú, Que se sostenía un poco esa cosa ajena a lo que los demás intentaban acceder y que solo el loco, la loca o la idiota como que lo habitaban. Uh-huh. Por otro lado, a mí particularmente, y creo que se lo comentaba antes, me pareció muy curioso las preguntas que Septo plantea al inicio del texto, relacionadas justamente con la locura. Y hago énfasis en esto porque a mí fue de las cosas que me incomodaron desde el inicio. O sea, me incomodó leer un poco en algunas partes donde hablaba de la simulación de la locura. Eh, en varias partes del texto dice esa, la simulación de la locura, y él plantea unas cuantas preguntas, a ver si las rastreo por acá. Dice, ¿esta locura es real o es fingida? ¿O es real porque es fingida? ¿O formada por muchas especies de locura? Claro, después dices, no nos vamos a responder a eso. Sigamos con el relato. Y a mí les cuento por qué me incomodó mucho, justamente es porque tal vez en mi experiencia de deformación ha sido más enriquecedor justo esto, pensar en las locuras, ya no, ¿verdad? Que incluso el psicoanálisis plantea estructuras clínicas, sino más bien las locuras, ¿verdad? Y como una cuestión más
no sé si esta sea la palabra, pero como que se derrite, ¿verdad? Y que encuentra otras formas muy diversas. Y entonces yo, ¿verdad? Lo que pensaba es como, entonces, ¿quién va a sancionar que esta es una locura verdadera y cuál es fingida? Hay un ejemplo que me parece muy interesante en el texto que habla de unas mujeres, o sea, no puedo decir demasiado, pero es como un fragmento donde dice que hay unas mujeres que van a no sé qué parte, no sé si era a la plaza donde está la multitud, y que se visten, son mujeres y se visten de hombres. Ujú. Y un poco porque también hay unos fragmentos donde habla como del disfraz, como de disfrazarse para algo en particular. Y entonces a mí ahí específicamente me parece muy interesante. Justamente ahí de alguna manera pude hacer una relación con esto de fingir. Y ya ahorita tal vez explico después qué fue lo que quise quedarme con esto del fingir o de hacerse loco. Porque un poco en el caso de ellas, lo que decía el texto es que salían a la plaza, la multitud vestidas de hombres, justamente para dejar caer esa diferencia, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció muy interesante que el texto dice, no para hacer lo uno o lo otro, o sea, una cosa u otra, sino para hacer lo uno y lo otro también. O sea, que se podían hacer ambas. Entonces ahí en esa escena tal vez es donde quise entender que hay algo de este disfraz Ujú. que cuando se circula en la plaza desmonta algo, ¿verdad? Ujú. En ese hacerse loco. Pero luego, desde antes que había llegado a esa escena, en ese, y perdón si soy muy necia en Sí, sí. acentuar esto, pero sí quedé afectada en esto de que sí es una, como que si fuéramos jueces de que esa locura es legítima o no. Ujú. Entonces un poco, así, la única frase que logré como construir fue como a la larga, o no lo sé, o así lo estoy queriendo ver, es que ese se hace loco, es más, no como una mentira, sino como eh, una producción de la propia experiencia de la locura. O sea, como estas mujeres que se visten de hombres, ahí están haciéndose las locas. O sea, generando, produciendo esta experiencia para, no sé, lo que sea. Entonces, bueno, ahí me quedé y porque sí me distorsionó un poco que constantemente venía la palabra simulación. Ujú. Simulación de la locura. ¿Verdad? Como quise pensar más como, bueno, es la experiencia de la locura. O sea, como poco creo que el texto dice, ¿cierto? Algo así, como que la locura es fundante. Ujú. Entonces, en esta cosa de la simulación se perdería justamente la experiencia o incluso esto de lo real, ¿verdad? Que no puede ser simbolizado por el montón de cosas que intentan los otros para que estos salgan de la cocina, salgan de este lugar de cierta libertad y intentan un poco como eh, recortar algo de eso. Ujú. Y que de alguna forma es interferir un poco con esa experiencia propia de la locura. Ahorita dijiste algo interesante que es respecto a lo... Bueno, dos cosas. La primera sería que estas monjas salen, entonces salen de sí mismas y y se desvisten, ¿eh? Ya las estoy El que desvistiendo. se desvistió fue el otro. Ándale. Ajá. Pero sí se Pero desvisten. sí se desvisten. Ajá, sí se desvisten. Termine y Ajá. le cuento qué sería para mí cuando se desvisten ellas. Y se ponen como hombres, o sea, un transvestismo. Ujú.
Bueno, eso me llamó la atención. Luego me llamó la atención lo que mencionabas de que no, o que la experiencia del idiota, o sea, ella no comunica. No, no habla. Y eso es muy interesante porque no, a ver, en el siglo XXI nosotros pensábamos en términos, digamos, coloquiales, que la comunicación, digamos, sería importante, ¿no? Porque entonces la comunicación supondría un intercambio de ideas en las cuales tú y yo entendemos lo que estamos diciendo y lo interesante es comunicar algo del orden del sentido, en fin. Es interesante que bajo esa misma noción de comunicación, la idiota no comunica. O sea, no dice. Sí, de hecho, cierto, justo dice, la locura del idiota no entra en el discurso de la comunicación, ¿Cierto? no es simbolizable, justamente. Eh, y dice como que consiste en no hacer circular ese significante de ser algo. Sí, Y yo más bien, justo en mi nota lo que puse fue como en no tener, ¿verdad? Que también algo dice, no tener la palabra, sino la experiencia, tal cual. que es otra cosa. Y lo otro, con estas monjas que deciden vestirse de hombres, también es interesante esto de la plaza, un poco algo así decía en el texto como este lugar donde las diferencias se, como que se desdibujan Ujú. de alguna manera en la multitud. Sí, Y también algo hacía referencia a que esa plaza en muchos casos para los locos eh, era el lugar de aislamiento más que una celda también. Y por otro lado, para que no se me olvide, no sé si estoy yendo y viniendo, entrando y saliendo, ya salió. como dice cerca del texto. Eh, es interesante porque cuando habla de la escena de la idiota, dice algo así como que todas estas 400 y tantas hermanas que están en el convento, eh, les cuesta como aceptar o sostener que en esta fórmula son todas ellas menos una. O sea, esa una es la loca que se sale, digamos, de la norma del convento. Pero una vez que este otro personaje la intenta autorizar hacia otro personaje, digamos, estas hermanas empiezan a confesarse lo malas que han sido y que le han pegado y que la han tratado pésimo. Pero también un poco del texto dice como que algo sí se devela de algún modo ahí, algo sí logra circular. Y es casi que cuando se inscribe a esta idiota frente a esta figura que tiene un poco de autoridad, las otras ahí, solo hasta ahí, pueden sostener o pueden dejar salir su propia locura. Eso me parece interesante porque también pasa lo mismo con el otro personaje en la plaza, o sea, como que hay una referencia también que dice, en el momento en que el otro loco, el caballo, se rehúsa como a salirse de su locura transgresiva, eh, los demás empiezan incluso a disfrutar. Mm. Claro, como que había una estela que típicamente pasa de rechazo, de este querer como cortar esa experiencia y de pronto se abren un poco a esto. Entonces me pareció como esa experiencia, ¿verdad? Que se contrasta de ambas en particular. Y por otro lado, justo en el sentido este de la multitud,
Un poco el texto decía esta mención de la multitud donde se da como esa pérdida de lo definido, casi como un no lugar, decía, ¿verdad? Como para hacer referencia al ejemplo esta de las mujeres que se vistieron de hombres, donde las diferencias se borran. mm, Y además decía, ni una ni otra, o una o la otra. Entonces me parece muy interesante como esa referencia, como de esa época, mm, eh, con ese ejemplo del disfraz, pero que en el fondo está planteando un tema pues muy importante, relevante, ¿verdad? Como de la época, pero como que desde ahí ya viene como ese trazo. Hay una serie de cosas interesantes en este texto que tienen que ver con la risa, con cierta relación de la idiota con su cuerpo, desagradable, ¿no? Es un personaje desagradable, o así es denominada. Me llama la atención, bueno, está también el lugar de las letrinas, que de inmediato nos sitúa en un espacio escatológico, ¿no? En el sentido de que hay mierda, y hay meados, whatever. O sea, me llama mucho la atención eso, porque de algún modo me hacías pensar, ahora mientras te escuchaba, en que, claro, visto desde hoy y haciendo una extrapolación, lo que podemos ver es que hay una serie de expresiones del cuerpo que parecieran estar diciendo algo que no pasa necesariamente por la articulación, pues como decíamos, ¿no? Comunicativa. Y eso me llama la atención porque de alguna manera ahora pensaba en el siglo XXI y en lo que cuentan algunos analistas de su experiencia clínica es que dejan de escuchar las formaciones del inconsciente, sueños, lapsus y todo esto, chistes, ¿no? Lo que Freud en su momento trabajó muy prolíficamente. Y me llama la atención porque pareciera que entonces esas experiencias que de algún modo ponen en relieve las formaciones del inconsciente, llevarían a ese excedente del sujeto contemporáneo de ahora a todas las posibles certezas que el propio sujeto en relación a la sociedad de la que depende, o sea, eso se desidentificaría y permitiría esa experiencia como experiencia, precisamente, ¿no? Esa exterioridad respecto a sí mismo, del cual uno puede echarse un clavado y bueno, ya me dirás tú, cómo navego. ¿Sí? Hago esta traspolación porque me interesa cómo Sertó construye el caso o los casos en el siglo IV, el cuerpo tiene un lugar fundamental, fundamental, la expresión del cuerpo también, ¿no? Y cómo en el siglo XX, que es donde está escribiendo Sertó, pues parece que también, porque desde ahí reconstruye esto, ¿no? Y hoy, bueno, ni se diga por estas y muchas otras situaciones, pero me interesa que escuchar qué leíste tú del cuerpo, qué pensaste, cómo está problematizado en el ensayo. Sí, lo que pasa, me parece muy interesante lo que dice pensarlo a hoy, Ujú, ¿verdad? Cómo se juega el cuerpo, cómo se ubica el cuerpo en estos lugares, eh, ya sean estos adentros o en estos afueras, ujú, ¿verdad? Pero concretamente en estos casos, tal vez específicamente pensando en idiota, justo Serto hace la referencia directa, ¿verdad? Y dice algo así como
el cuerpo está en esta posición de desperdicio mm, de la migaja, y justo me parece muy interesante lo que dice, ahí es donde sostiene el punto de abyección de la nada. mm, O sea, no hay mucha referencia de dónde agarrarse. Y por eso es tan chocante y que, digo yo, pensaría yo, la lleva un poco a esa desaparición donde si lo que la sostiene es la nada, ¿cómo va a responderle a un algo que la quiere inscribir y nombrar? Yo qué sé qué, ¿verdad? mm, mm. Entonces es muy interesante porque también dice, la excluida vuelve posible toda una circulación en esa nada. O sea, Claro. como esa nada, esa no palabra, ese no lugar, o ese, podríamos decir, ese lugar que excluido, con todas esas características, circula un montón de cosas que los demás tienen ahí como solapadas, pegadas, y que salen y emergen justamente con el propio cuerpo de la idiota, ¿verdad? Como que habilita algo. Mm. Que es muy interesante eso, ¿no? A ver, dicho de otro modo, que la idiota puede establecer una relación de su existencia en esa nada, lo que da cuenta es que esa nada estable, o sea, que hay un modo de relacionarse con esa nada que de algún modo puede producir un recorrido, un itinerario, una expresión corporal, etcétera. Y es muy interesante porque esa nada, que dice así el ensayo, a mí me interesa pensarla extrapolándola a la actualidad, que podría ser un deseo, el deseo de alguien. Y cuando existe la nominación o la denominación y los objetos que parecían obstruir ese algo al que debería de aparecer, sería como ese algo, podemos pensarlo hoy en el siglo XXI como mercancía. Entonces, esas mercancías parecen obturar la relación con la nada, que establecería una posibilidad para desear y hacerse cargo de eso de algún modo. Y claro, lo que tiende el siglo XXI y el discurso capitalista de los mercados es reducir las capacidades de esa experiencia de nada, de la nada. Completamente. Y que en ese entonces es interesante porque lo que da cuenta, ¿cierto? Es que esa nada establecía un algo, curiosamente, o sea, un algo de la nada. Sí, 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 pero le sigo, e incluso me atrevería a decir silvestremente como que esa nada se vuelve insignificante, importante ahí, Ujú, en la idiota, que es un poco lo que la sostiene, en su nada, creo que hay la palabra su, ¿verdad? Es no ujú, particular, en su nada. ujú. Sí. Ujú. No, pues está buenísimo el ensayo, ¿no? Como que plantea un montón de preguntas y la manera en la que está abordado, que de algún modo nos hace pensar ahora en las experiencias sociales y de cada quien, de esa indecibilidad que de algún modo pues, está en juego. Ujú. Y que angustia muchísimo, No, pues, además. ¿qué te cuento? Claro. Sí. De hecho, haciendo referencia justo a lo que acabas de decir de el cuerpo, ¿cierto? Justo dice, hace una invitación, dice, debemos interrogarnos acerca del cuerpo que establece ese no lugar absoluto y absuelto de la diferencia. Mm, O sea, como que para mí más bien es una, justo la invitación casi que a sospechar más bien cuando sentimos esa cosa
de plenitud y completud, de que nos nombramos de un lugar con tanta certeza, ¿verdad? Lo tomo más como eso, como, eh, claro, ahí cada quien con su desborde que pueda hacer con Ujú, esto, ¿verdad? Pero me parece interesante justamente esa interrogación como lo que se puede producir ahí, ujú. me parece. Oye, y al respecto, ¿cómo en tu propia investigación, cómo piensas esta última formulación que dijiste de la invitación con el caso Artaud? Me llama la atención porque, pues, dos personajes, Artaud y Certeau, Ujú. pues, que de algún modo siento van hacia itinerarios distintos, pero al mismo agujero, ¿no? La locura. Ah, Específicamente me dijo con respecto a lo al del cuerpo, cuerpo, ajá. claro. A ver, Artaud específicamente, creo que un poco el asunto inicial al que yo me acerqué fue justamente, número uno, porque lidió muchísimo con esta cosa de los diagnósticos. Era el loco, era el psicótico, esquizofrénico, eh, lo sacaban de los lugares, desde su familia, que también tenía mucha influencia religiosa, eh, lo llevaban a los mejores hospitales, médicos, casas de salud y tal, y era con este objetivo de curarlo, ¿verdad? Entonces era muy interesante porque al final de cuentas un poco en cómo él se las hacía con su cuerpo, lo que la gente veía como esto que transgrede, como que probablemente se está haciendo daño en su cuerpo este físico, en realidad era su forma de hacerse un cuerpo, Mm, otro cuerpo, ¿verdad? Entonces, mucho de lo complejo cuando cualquier persona que se quiera acercar a cualquier autor, eh, creo que un poco lo que complejiza la cosa es qué noción, ¿verdad? Tenemos del cuerpo, qué noción tenemos de la locura, qué noción tenemos de bienestar, incluso. Entonces, incluso en el gremio de él, que era como toda esta parte artística, porque él, pues pues fue dramaturgo y actor y poeta y mil cosas, loco, pues ese era su modo de engancharse con el mundo, ¿verdad? O sea, haciendo su performance, golpeándose, haciendo sus gritos, a veces guturales, a veces más agudos. Entonces, un poco así, muy en síntesis, lo que al final, otra vez, y creo que eso sería también como un cierre, diría yo, no sé, eh, que me gusta y es una frase de Jan Alush, es como no ceder a esa locura. mm, O sea, como él en esta discusión, en esta tensión de que si sus prácticas eran normales, pues no le interesaba eh, quedar atrapado en ese discurso psiquiátrico, médico, mm, de ningún tipo. De hecho, es interesante porque él hace sus manifiestos y hace carta a los enfermeros, carta a los doctores, carta a un montón, ¿verdad? Como de instituciones. Y un poco, a mí esta frase de Alush me conmueve mucho porque es como no ceder ante esa locura, ujú, que básicamente es ubicarse como sujeto con su locura, no ceder a su locura, ujú, apropiarse, ujú, porque esa es la experiencia singular. ujú, Entonces creo que un poco es el cuerpo ahí en acto justamente implicaba dejarse, eh, dejarse ser con
toda esa censura que venía de su voz, ¿verdad? De su cuerpo, eh, pero que al final para él era su forma de anclarse a este mundo, a esta existencia. Si no, eh, está el ejemplo del el texto. Hay como una desaparición. Ujú, Si no era de esa forma, desaparecen. ujú. ¿Verdad? Entonces es un modo específico de habitar, experimentar esa locura particular. Sí, qué importante. Y bueno, la propia, ¿verdad? Como cada quien, ¿verdad? Experimenta su propia locura y en muchos casos hay que aferrarse un poquito a algunas locuras para poderse sostener de algún modo en todo lo que implica el encierro. Sí. Ahora que dices esto, pensaba en cómo en la actualidad eh, una serie de figuras políticas de mandos presidenciales en diferentes lugares del mundo, un vecino por aquí, del norte, etcétera, otro al sur, dicen o son denominados como locos, ¿no? Es interesante cómo va cambiando la noción de la experiencia de locura, ¿no? Porque esta locura de la que estamos hablando puede ser de algún modo, digo, circunscrita a este pensamiento que estamos articulando. Y por otro lado, también como que en el siglo XXI adquiere esta connotación más bien de un exceso, también, de un excedente, también, pero más bien eh, destructor de un sistema o una forma de existencia, ¿no? Es Completamente. como, Y además no se puede. ujú, O sea, además, justo haciendo eco de esas palabras de la oferta del mercado, hay demasiadas posibilidades para tapar su locura. O sea, todo está al alcance. Y si no, bueno, sí hay encierros, pero nominados de formas contemporáneas más que amigables, ujú, lindas, ¿verdad? ujú, Como más aceptadas, incluso al algoritmo, ¿verdad? ujú, ujú. Lo no comunicable por el algoritmo sería una cosa que pensar, ¿no? Claro. Ujú. O por esa circulación de información, Claro. Ujú. dado que Donde somos se produce. ujú, que tiene, bueno, sí, todo un horizonte de preguntas, ¿no? Sí puede haber por Interminable. ahí un entrar y salir del mundo online u offline y que Ujú. implica, ¿no? Ujú. Bueno, pues para que escribas un ensayo y ya no del siglo cuarto, sino en su relación al siglo XXI al respecto. Pues Cristian, muchas gracias. No sé si te gustaría decir algo para cerrar la conversa. No, creo que más bien agradecer el espacio. Me pareció muy interesante acercarme a un texto completamente ajeno eh, y seguirme sintiendo extrañada después de leerlo aún. Y eso, o sea, como también disfrutar estas locuras relatadas, ¿verdad? Estas historias de locuras. Eh, y creo que ese es un punto para mí alto, digamos, de mi propia experiencia con la lectura fue como nunca sentí que Certo estuviera como conceptualizando una locura o conceptos aledaños. O sea, tenía pasajes ahí como con algunos conceptos psicoanalíticos y tal, pero no se sentía como una escritura teórica al respecto, sino como el relato, la historia de esa historia y también cómo el término se acerca y se apropia. Y me gustó como tener
esa experiencia de la locura porque justamente sentí eso, ¿verdad? Que es acercarnos a la experiencia de esas locuras por medio de su escritura. Ujú. Así que muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Cristín. Muchas gracias a José Valentín Niembro Márquez, a Itziar Ramírez Álvarez y Jimena Gómez, quienes están tras bambalinas editando este programa y, en fin, haciéndose cargo de su circulación. Eh, y a ustedes que nos escuchan y nos ven, y hasta la próxima. Chao.